Un médico respetado, Marcos, se encuentra con Elena, una joven sin hogar, durante una visita al hospital. Al decidir ayudarla, no imagina que esta elección desencadenará una serie de acontecimientos que desafiarán sus creencias y la armonía de su vida. A medida que se forman nuevas relaciones y resurgen viejos sentimientos, los límites entre amistad y lealtad comienzan a desdibujarse. La vida de todos ellos se transformará, pero ¿de qué manera? Era otro día de trabajo en el hospital, y Marcos sentía que el cansancio se acumulaba. Como médico de renombre, estaba acostumbrado a enfrentar situaciones delicadas y desafiantes, pero ese día, algo inesperado cruzaría su camino, algo que cambiaría el curso de su vida de manera profunda e inusual. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, absorto en sus propios pensamientos, su atención fue capturada por una figura que parecía fuera de lugar allí. Una joven, sentada en uno de los bancos de urgencias, con la mirada perdida y la postura encorvada, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus frágiles hombros. Elena, era su nombre, y pronto descubriría que ella no tenía a nadie. Sin familia, sin rumbo, sin esperanza. Había sido llevada al hospital tras desmayarse de agotamiento en las calles. Su estado frágil y la expresión de desamparo tocaron algo dentro de Marcos. Como médico, estaba acostumbrado a ayudar a los necesitados, pero la historia de Elena parecía despertar en él una sensación que iba más allá del simple deber. La vio como un alma perdida, una joven a la deriva en un mar de incertidumbres, y se preguntó cuántas otras personas podrían haberla notado y simplemente haber pasado de largo, sin percibir el clamor silencioso de ayuda en su mirada. Después de una breve conversación con una de las enfermeras, Marcos decidió que debía acercarse. Cuando se presentó a Elena, fue recibido con una mirada cautelosa, pero agradecida. ¿Estás bien?, preguntó él, con su voz llena de genuina preocupación. Elena dudó antes de responder, como si la pregunta fuera más que un simple saludo rutinario. Estoy lo suficientemente bien, murmuró, tratando de disimular el cansancio y el dolor que llevaba. Marcos, sin embargo, sabía leer más allá de las palabras. Algo dentro de él sabía que esa joven estaba al borde de un colapso emocional y físico. Mientras la conversación fluía, Marcos supo que no podía dejarla a merced de su propia suerte. Sintió que podía hacer algo más, que tal vez Elena podría encontrar un nuevo propósito si tuviera la oportunidad de comenzar de nuevo. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. Su hermana, Sofía, estaba en casa, todavía recuperándose de un grave accidente de coche que había dejado no solo cicatrices físicas, sino también un gran impacto emocional. Los cuidados de Sofía requerían una dedicación intensa, y Marcos sabía que su rutina como médico hacía esto difícil. «Tengo una propuesta para ti», dijo él, de manera cuidadosa, como si estuviera tanteando el terreno. «Mi hermana necesita cuidados, y creo que puedes ayudarme con eso. Podrías trabajar como asistente de enfermería, a su lado, y vivir en mi casa». La propuesta, que podría sonar extraña o incluso precipitada para alguien en otra situación, fue recibida por Elena con una mezcla de sorpresa y alivio. Dudó por un momento, no acostumbrada a la idea de depender de otra persona, pero también sabiendo que aquella era una oportunidad única para reconstruir su vida. «No sé qué decir», respondió Elena, su voz casi un susurro. Estaba asustada, desconfiada, pero también desesperada por una oportunidad de escapar de la dura realidad en la que vivía. El tono amable de Marcos y su mirada firme, sin embargo, le dieron una especie de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez era el destino, pensó ella, ofreciéndole una pequeña ventana de esperanza en medio del caos de su vida. Marcos sonrió, animándola. «Piensa en esto como un nuevo comienzo», dijo él, sin presionarla. «Tendrás un lugar seguro para vivir y, al mismo tiempo, estarás haciendo algo que realmente importa». Había sinceridad en sus palabras, algo que Elena no estaba acostumbrada a escuchar en las duras e indiferentes calles de la ciudad. Ella ponderó por unos momentos, sintiendo el corazón acelerado mientras tomaba la decisión más importante de su vida. «Acepto», dijo ella, de repente, como si la decisión fuera una piedra que finalmente caía por un acantilado. La respuesta trajo consigo una ola de emociones, tanto en Elena como en Marcos. A partir de ese momento, algo había cambiado.
El destino de ambos estaba entrelazado de una manera que ninguno de los dos podría prever. El médico y la joven desamparada, ahora unidos por un extraño e inesperado giro del destino, se preparaban para una nueva jornada. Y así, el primer paso había sido dado. Elena llegó a su nuevo hogar con una pequeña maleta, llena de incertidumbres y esperanzas. La casa de Marcos era espaciosa y acogedora, pero parecía vacía, como si hubiera más silencio del que se espera en un hogar. Marcos la recibió con una sonrisa, intentando hacerla sentir cómoda. «Siéntete a gusto, Elena. Te mostraré tu habitación». El médico la guió por los pasillos, y Elena no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un techo sobre su cabeza, pero la responsabilidad que asumía parecía pesar sobre sus hombros. La habitación era simple, pero acogedora. «Espero que te guste», dijo Marcos, observando su reacción. «Si necesitas algo, solo avísame». Elena sintiendo crecer el nerviosismo, pero al mismo tiempo, estaba agradecida por este nuevo comienzo. Sabía que, a partir de ese momento, necesitaría demostrar su valor y, más que eso, ganarse la confianza de Sofía, a quien hasta entonces no conocía. Cuando finalmente fue presentada la hermana de Marcos, la escena que encontró fue conmovedora. Sofía estaba acostada en una cama cerca de la ventana, con la luz del atardecer bañando la habitación en un tono dorado. Su piel aún mostraba las marcas del accidente, y su cuerpo parecía frágil, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. Aún así, había una serenidad en sus ojos, algo que Elena no esperaba encontrar. «Hola, Sofía», dijo Elena, tratando de ser lo más amable posible. «Soy Elena. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites». Sofía la observó durante unos segundos, evaluándola, pero sin hostilidad. Solo curiosidad. «¿Mi hermano te contrató?», preguntó, con la voz baja. «Sí», respondió Elena, con una leve sonrisa. «Pero estoy aquí porque quiero ayudar». Ese primer contacto podría haber sido incómodo, pero lo que sorprendió a Elena fue la forma en que Sofía pareció aceptarla de inmediato. Tal vez por el cansancio, tal vez por el sufrimiento que la había dejado menos resistente a la idea de recibir ayuda. La rutina de Elena pronto se ajustó al ritmo de la casa. Todos los días, estaba al lado de Sofía, ayudando con los medicamentos, en las sesiones de fisioterapia, y a veces simplemente conversando. Con el tiempo, comenzó a entender mejor lo que Sofía estaba pasando. No era solo el cuerpo lo que se recuperaba, la mente también estaba hecha pedazos. Las cicatrices físicas eran obvias, pero los traumas emocionales parecían más profundos. «¿Sientes dolor?», preguntó Elena un día, mientras ayudaba a Sofía a levantarse. «No tanto como antes», respondió Sofía, pero había una vacilación en su voz. Era claro que, más que el dolor físico, había una tristeza que pesaba sobre ella. «A veces siento que nunca volveré a ser la misma», confesó Sofía, mientras miraba el horizonte por la ventana de la habitación. Elena no sabía qué responder de inmediato. Ella misma cargaba cicatrices que nadie veía. «Creo que todo el mundo cambia, ¿sabes?», comenzó a hablar, con cuidado. «Quizás no vuelvas a ser quien eras antes, pero eso no significa que no puedas convertirte en algo mejor, de una nueva manera». Sofía la miró, con sorpresa y curiosidad. No esperaba escuchar eso, y por un instante, el silencio que siguió fue cómodo, casi reconfortante. La relación entre las dos comenzó a fortalecerse de una manera natural. Poco a poco, Elena se dio cuenta de que Sofía confiaba más en ella de lo que imaginaba. Los momentos de silencio entre ambas se volvieron menos pesados y más significativos. Era como si, en medio de sus dolores, encontraran un alivio silencioso en la presencia de la otra. Elena, por su parte, comenzó a darse cuenta de que se estaba convirtiendo en parte de la vida cotidiana de la familia. Las cenas con Marcos y Sofía, las pequeñas charlas al final del día, todo esto traía la sensación de que, finalmente, había encontrado un lugar en el mundo. «¿Alguna vez tuviste miedo de no ser aceptada?», preguntó Sofía una noche, mientras Elena ayudaba a arreglar las almohadas en su cama. La pregunta sorprendió a Elena. «Todo el tiempo», respondió ella, sin dudar.
Pero creo que el secreto es intentar, incluso con miedo. Sofía sonrió levemente. Creo que lo estás logrando, al menos aquí. Elena se despertaba temprano todos los días, ya acostumbrada a la rutina. La casa siempre estaba silenciosa en las primeras horas de la mañana, a excepción del leve sonido de los pasos de Marcos saliendo para el hospital. Desde que había comenzado a cuidar de Sofía, la relación entre ellos se había vuelto casi automática, un intercambio de miradas y sonrisas rápidas, pero con una comprensión implícita. Él confiaba en ella, eso era obvio, pero había algo más allá de eso, algo que Claudia, la prometida de Marcos, pronto notaría. Claudia no estaba frecuentemente en la casa, pero, en las pocas ocasiones en que aparecía, Elena sentía su mirada posarse sobre ella durante demasiado tiempo. Era una incomodidad disfrazada, como si Claudia estuviera tratando de descifrarla, entender qué hacía allí, más allá de lo obvio. Elena sabía que Claudia era la prometida de Marcos, él había mencionado eso de pasada al principio, pero no había imaginado que su presencia traería tanto malestar. Claudia era una mujer hermosa, elegante, siempre con un aire de seguridad que dejaba claro que estaba acostumbrada a tener el control de las situaciones. Lo que no estaba claro era lo que ella veía en Elena. Entonces, ¿cómo va la recuperación de Sofía?, preguntó Claudia un día, en una de sus visitas. La pregunta salió casual, pero el tono escondía algo más, un tipo de inquietud. Va bien, respondió Elena, sin levantar la vista, mientras organizaba los medicamentos en la encimera. Ella tiene días buenos y malos, pero está progresando. Claudia sintió, pero Elena sintió su mirada atravesar su espalda. Algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, Elena sintió a Claudia acercarse de nuevo, esta vez de manera más directa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, realmente?, preguntó, como si estuviera simplemente actualizando alguna información olvidada. Pocos meses, respondió Elena, tratando de parecer casual, pero sintiendo el peso de la pregunta. Marcos nunca trajo a nadie a casa así antes, continuó Claudia, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Imagino que él confía mucho en ti. Él confía, respondió Elena, tratando de no dejar que el desconcierto se notara, pero sintiendo que esa conversación iba en una dirección que no le gustaba. Él es un buen hombre, dijo Claudia, de repente, cambiando el tono, como si estuviera marcando territorio. Y Sofía, bueno, Sofía es muy importante para él. Supongo que sabes eso. Elena simplemente asintió con la cabeza, sintiendo la tensión en el aire. La relación entre las dos mujeres no era propiamente hostil, pero Elena sentía una creciente desconfianza de parte de Claudia. Siempre que Marcos estaba cerca, la situación se hacía aún más evidente. Él era cariñoso con su prometida, siempre atento, pero Elena notaba las miradas que Claudia le lanzaba, como si estuviera buscando alguna señal, cualquier cosa que pudiera confirmar sus inseguridades. Y, aunque Elena sabía que no había nada entre ella y Marcos, la presencia constante de Claudia la hacía cuestionar lo que ella misma representaba en esa casa. Sofía, por otro lado, parecía sentirse cada vez más cómoda con Elena. A medida que pasaban los días, las conversaciones entre ellas se volvían más profundas, y Elena sentía que había conquistado la confianza de la hermana de Marcos. «Tú y mi hermano se llevan bien, ¿no?», preguntó Sofía una tarde, en un tono que sonó casi inocente. Elena rió suavemente. «Creo que sí. Él es amable, se preocupa mucho por ti». Sofía sonrió, pero había algo en la forma en que miraba a Elena que sugería una curiosidad mayor. «¿Claudia piensa lo mismo?», preguntó Sofía, dejando en el aire una cuestión que Elena prefirió ignorar. Los días pasaron, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desapareció. Claudia aparecía con más frecuencia en la casa, siempre con los ojos atentos, como si cada movimiento de Elena fuera una pista para algo que solo ella podía ver. La atmósfera se volvió más pesada, y hasta Sofía, que normalmente era tranquila, comenzaba a notar la creciente tensión. «Claudia está diferente, ¿no crees?», comentó Sofía mientras Elena cambiaba las vendas de su brazo. Elena dudó, pensando si debería responder honestamente o simplemente cambiar de tema. «Yo, no sé», dijo con cuidado, tratando de no alimentar ningún sentimiento negativo. «Quizás solo esté preocupada por ti».
Sofía movió la cabeza. No. No es eso. Ella nunca se ha preocupado tanto, no así. La conversación quedó suspendida en el aire, sin una resolución clara, pero era evidente que Sofía también sentía el cambio en el comportamiento de la prometida de Marcos. Claudia, por otro lado, no hacía ningún esfuerzo por ocultar más sus desconfianzas. Las observaciones sobre Elena eran cada vez más directas, siempre enmascaradas como comentarios inocentes. «Pasas mucho tiempo aquí, ¿no?», decía, con una leve sonrisa. «Es curioso cómo Sofía confía tanto en ti, en tan poco tiempo». Elena no sabía cómo responder sin parecer defensiva, así que generalmente optaba por un silencio educado, lo que solo parecía alimentar aún más la inseguridad de Claudia. Marcos, por su parte, continuaba ajeno a lo que sucedía entre las dos mujeres. Él estaba enfocado en su trabajo y en la recuperación de Sofía, sin notar las miradas de Claudia o cómo Elena intentaba evitar confrontaciones. Pero Claudia, decidida a demostrar que había algo más sucediendo, comenzó a observar cada detalle. Y, con el tiempo, sus inseguridades se transformaron en una sospecha que ya no podía ser ignorada. Fue en una noche fría que las cosas comenzaron a cambiar de forma definitiva. Claudia entró en la cocina mientras Elena preparaba el té para Sofía, algo que hacía todas las noches antes de acostarla. ¿Puedo ayudar?, preguntó Claudia, su voz demasiado dulce para ser sincera. Elena, sorprendida por la oferta, asintió con la cabeza. «Claro, si quieres». Trabajaron en silencio durante unos minutos, pero Elena sentía la mirada de Claudia ardiendo en su espalda. «¿Te gusta trabajar aquí, no?», preguntó Claudia de repente, su voz tan casual como la pregunta. Elena se detuvo por un segundo antes de responder. «Sí, me gusta. Es un buen lugar, y Sofía es una persona especial». Claudia sintió, pero sus oscuros ojos brillaban con algo que Elena no podía descifrar. «Sí, parece que te estás convirtiendo en parte de la familia». El tono de Claudia estaba cargado de una tensión que no pasaba desapercibida. Elena tragó saliva, sintiendo que la conversación estaba tomando un rumbo peligroso. «Claudia», comenzó Elena, intentando evitar cualquier malentendido. «Solo estoy aquí para ayudar a Sofía». Claudia se rió, una risa breve y sin humor. «Por supuesto. Pero a veces, las personas se confunden con sus propios papeles». Aquellas palabras resonaron en la cabeza de Elena mucho después de que Claudia salió de la cocina. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no podía imaginar qué. En los días siguientes, Sofía comenzó a sentirse más débil, algo que no tenía sentido para Elena. La recuperación iba bien, los médicos eran optimistas, y aún así, Sofía parecía perder energía cada día que pasaba. «Estoy tan cansada», dijo Sofía una tarde, su voz casi un susurro. «No puedo entender, pensé que estaba mejorando». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal, pero no podía señalar exactamente qué era. Fue entonces que, una mañana, al revisar los medicamentos de Sofía, Elena notó algo extraño. Uno de los frascos parecía tener una cantidad diferente a la habitual. Era sutil, pero lo suficiente para hacer que cuestionara lo que estaba sucediendo. Decidida a aclarar la duda, verificó la dosificación con la receta de los médicos y se dio cuenta de la discrepancia. El medicamento que debía ayudar a Sofía a fortalecerse estaba siendo administrado en dosis incorrectas, lo que explicaba el repentino deterioro de su salud. El corazón de Elena se aceleró. Sabía que no era un error suyo. Alguien estaba interfiriendo. Intentando mantener la calma, comenzó a observar todo con más cuidado. Claudia estaba más presente en la casa de lo habitual, siempre cerca, siempre con esa expresión enigmática que Elena no podía descifrar. Y luego, en un momento de descuido, Claudia dejó entrever lo que realmente estaba sucediendo. Un comentario casual, una risa rápida, pero lo suficiente para que Elena entendiera que eso no era un accidente. Sofía estaba siendo saboteada. Elena no podía apartar de su mente la idea de que había algo muy mal en la situación de Sofía. Cuanto más pensaba, más las piezas comenzaban a encajar en su mente. La presencia constante de Claudia,
las miradas desconfiadas, las preguntas que parecían inocentes, pero siempre dejaban una punzada de algo más. Y ahora, los medicamentos. Todo indicaba que el problema no era Sofía o su salud, sino lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esa noche, Elena se acostó en la cama, pero el sueño no venía. Sus pensamientos giraban en torno a Sofía, a Claudia, a Marcos. Algo tenía que hacerse, pero ¿cómo podría probar que alguien estaba manipulando la situación? ¿Y si estaba equivocada? Peor aún, ¿y si nadie le creía? Sin embargo, algo dentro de Elena la empujaba hacia adelante. Sabía que tenía que hacer algo, incluso si el riesgo era demasiado alto. Al día siguiente, con una determinación renovada, decidió actuar con cautela. Comenzó a observar a Claudia con más atención, cada movimiento, cada palabra. Se dio cuenta de que Claudia siempre encontraba la forma de estar cerca en los momentos en que Elena cuidaba los medicamentos de Sofía. Y, cuando pensaba que nadie estaba mirando, Claudia lanzaba rápidas miradas, casi imperceptibles, a los frascos de medicamentos. Era como si estuviera verificando si Elena hacía lo que debía. Eso solo reforzaba las sospechas de Elena. Sofía, por su parte, se estaba debilitando cada vez más. Su voz era débil, y la sonrisa que solía iluminar su rostro estaba desapareciendo. «Elena, creo que estoy empeorando», murmuró en uno de los días en que Elena intentaba animarla a comer algo. «No tiene sentido, estaba mejorando, pero ahora me siento tan débil». Elena, tratando de mantener la calma, sostuvo su mano. «Vamos a resolver esto, Sofía. Te lo prometo». En el fondo, sin embargo, la ansiedad de Elena crecía. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Determinar la verdad era una tarea delicada. Si confrontaba a Claudia de forma directa y no tenía pruebas suficientes, la situación podría volverse en su contra. Decidió, entonces, buscar otras opiniones. Al consultar discretamente a los médicos de Sofía y revisar los informes, Elena notó más inconsistencias en los registros de medicamentos. Había, de hecho, algo siendo manipulado. Y sabía exactamente por quién. Sin embargo, Elena no podía simplemente ir a ver a Marcos sin pruebas concretas. Él confiaba tanto en Claudia como en ella, y sin evidencia sólida, corría el riesgo de ser vista como alguien desesperada por mantener su empleo, o peor, como alguien tratando de interferir en su relación. Pero tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo, especialmente ahora que estaba segura de que Sofía estaba siendo perjudicada intencionadamente. Fue entonces cuando Elena decidió que necesitaba confrontar a Claudia directamente. Esperaría el momento adecuado, algo que fuera solo entre las dos, sin Marcos o Sofía cerca. Claudia tenía que ser expuesta, pero de una manera que no la dejara escapar sin dar explicaciones. La oportunidad surgió una tarde, cuando Marcos había salido para resolver asuntos del hospital y Sofía estaba durmiendo. Elena encontró a Claudia en la cocina, moviendo algunas cosas, como si todo estuviera normal. «Claudia, ¿podemos hablar?», dijo Elena, con un tono que intentaba ocultar la tensión. Claudia levantó la vista, sorprendida por el acercamiento. «Claro, ¿qué sucede?», preguntó, pero su voz tenía un tono despectivo. Elena respiró hondo antes de continuar. «Sé lo que estás haciendo con Sofía». Claudia se congeló por un segundo, pero rápidamente recuperó su postura. «¿De qué estás hablando?», dijo con una risa breve, claramente incómoda. Elena no retrocedió. «Los medicamentos. Las dosis incorrectas. Sofía debería estar mejorando, pero está empeorando. Y tú eres la única que tiene acceso cuando no estoy cerca». Por un momento, Claudia guardó silencio, mirando a Elena como si estuviera calculando sus próximas palabras. Entonces, algo en su rostro cambió. Una leve sombra de rabia pasó por sus ojos, seguida de una expresión fría. «Eres astuta, eso te lo reconozco», dijo, sin esforzarse en negar. «Pero, ¿y qué? ¿Quién te va a creer? ¿Marcos? Él confía en mí. ¿Y Sofía? Está demasiado débil para darse cuenta de nada. Al final,
Tú solo eres un asistente de enfermería, alguien que él contrató por compasión. El corazón de Elena latía acelerado, pero sabía que necesitaba mantener la calma. Claudia estaba revelando más de lo que debía, y eso podría ser su oportunidad. No soy solo un asistente, dijo Elena, firme. Soy alguien que se preocupa por Sofía. Y haré lo que sea necesario para protegerla. Claudia se acercó, los ojos fijos en los de Elena. ¿Crees que vas a conseguir algo? Ya he perdido mucho por culpa de Sofía. ¿Y ahora tú, crees que puedes tomar lo que es mío? Marcos es mío. Esta casa, todo esto es mío. Y tú no te interpondrás en mi camino. La tensión entre las dos aumentaba con cada segundo, pero antes de que Elena pudiera responder, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó en la casa. Marcos había vuelto, y ahora, con Claudia desenmascarada, Elena necesitaba encontrar una manera de revelar toda la verdad sin perder la confianza de él. Marcos entró en la cocina, los ojos cansados, pero atentos. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, notando un leve desconcierto en el aire, pero sin saber exactamente qué era. Claudia se adelantó, una pequeña sonrisa en los labios. Sí, querido. Solo estábamos discutiendo sobre los cuidados de Sofía, nada grave. Elena tragó en seco. Esa era la oportunidad, y al mismo tiempo el riesgo más peligroso que podía correr. Sabía que si hablaba ahora, la palabra de Claudia tendría tanto peso como la de ella. Se necesitaba más que una simple acusación. Marcos, necesito hablar contigo, en privado, dijo Elena, intentando mantener la calma. Claudia le lanzó una mirada afilada, pero Marcos asintió, preocupado. Claro, vamos a la oficina, dijo él, sin sospechar lo que estaba por venir. Claudia observó a los dos salir de la cocina con una mirada que mezclaba rabia y frustración, pero no dijo nada más. Mientras caminaba al lado de Marcos, Elena sentía el peso de la responsabilidad aumentar en sus hombros. Este era el momento de decidir el destino de todo, y la elección de las palabras sería crucial. Entraron en la oficina, y Marcos cerró la puerta. ¿Qué está pasando, Elena? Pareces preocupada. Ella sintió que el estómago se le revolvía, pero no podía dar marcha atrás. Marcos, algo está muy mal con Sofía. Los medicamentos no están siendo administrados correctamente. Él frunció el ceño, la confusión clara en su rostro. ¿Cómo así? ¿Estás diciendo que alguien está errando con las dosis? No es un error, respondió Elena, la voz más baja, pero firme. He revisado los medicamentos, las prescripciones, y me di cuenta de que alguien está interfiriendo en su tratamiento. Y tengo motivos para creer que es Claudia quien está haciendo esto. El shock pasó por los ojos de Marcos, y dio un paso atrás, como si intentara absorber lo que acababa de escuchar. ¿Claudia? Eso no tiene sentido, Elena. ¿Por qué haría algo así? Era una pregunta legítima, pero una para la que Elena ya sabía la respuesta. No sé todos los motivos, pero Claudia está celosa. Piensa que me estoy acercando a ti y que eso es una amenaza para ella. Marcos sacudió la cabeza, confundido, casi negando con el cuerpo lo que estaba escuchando. ¿Celos? Claudia siempre ha sido celosa, sí, pero ¿sabotaje? Eso es demasiado grave, Elena. Elena entendió que necesitaba ser más clara, pero también cuidadosa. Marcos, no quería creer esto al principio. Intenté ignorarlo, intenté pensar que eran coincidencias. Pero el empeoramiento de Sofía no tiene sentido, a menos que alguien esté interfiriendo. Hoy confronté a Claudia, y ella, prácticamente lo admitió. La última frase hizo que Marcos estremeciera. Se sentó en la silla detrás de la mesa, como si el peso de la revelación lo hubiera hecho perder el suelo. Estuvo en silencio durante unos minutos, las manos pasando por su cabello, la mente claramente trabajando para entender lo que estaba sucediendo. Elena, esto es muy serio, dijo finalmente, la voz más baja. No puedo simplemente acusar a Claudia sin pruebas. Ella siempre ha estado a mi lado, siempre me ha apoyado.
¿Cómo puedo creer en esto? Elena sintió que la desesperación crecía en su pecho. Entiendo que es difícil, Marcos. Y no te estoy pidiendo que tomes una decisión apresurada. Pero necesitas mirar las evidencias. Mirar de cerca, con más cuidado. Sofía está en peligro, y si seguimos ignorando, puede que no se recupere. Marcos cerró los ojos por un segundo, como si quisiera bloquear todo lo que estaba escuchando, pero sabía que no podía. El peso de la responsabilidad sobre él era inmenso, y ahora había una duda plantada en su mente, una duda que no podía ignorar más. Respiró hondo, abriendo los ojos de nuevo, esta vez con una determinación que Elena aún no había visto. Voy a investigar esto. Observaré a Claudia, y veré qué está pasando. Pero, por favor, Elena, ten cuidado. No podemos hacer acusaciones sin algo concreto. Ella sintió, sintiendo un leve alivio, pero sabiendo que eso todavía estaba lejos de terminar. Marcos ahora estaba alerta, pero lo que vendría a continuación aún era incierto. Había una verdad oculta en las sombras de esa casa, y ahora era cuestión de tiempo hasta que todo saliera a la luz. Los días siguientes trajeron una nueva tensión a la casa de Marcos. Comenzó a observar a Claudia de cerca, como nunca lo había hecho antes. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra de ella parecía cargada de un nuevo peso. Era como si una sombra se cerniera sobre todo, incluso cuando las rutinas seguían normalmente. Claudia, por su parte, sentía ese cambio. Su postura se volvió más rígida, y sus miradas hacia Elena eran como cuchillos, afiladas y desconfiadas. Sabía que algo estaba diferente, y eso la mantenía alerta. Marcos, sin embargo, mantuvo su investigación en silencio. No mencionaba nada a Claudia, ni daba señales de que sospechaba de ella. En su lugar, comenzó a estar más presente en los momentos de cuidados de Sofía, observando todo con atención. Preguntaba sobre los medicamentos, sobre las dosis, sobre cómo Elena estaba manejando el tratamiento, como si fuera una supervisión rutinaria. Pero había más detrás de eso. Quería atrapar algo, cualquier cosa, que confirmara o disipara de una vez las sospechas que ahora dominaban su mente. Cierta tarde, Marcos notó algo que lo inquietó. Estaba en la sala junto al cuarto de Sofía y escuchaba a Claudia hablar con ella. No era una conversación común, había un tono extraño, casi distante. «Sabes que solo quiero lo mejor para ti, ¿verdad?», dijo Claudia, mientras acomodaba las cobijas de Sofía. «Estoy aquí para ayudarte, para cuidar de ti, pero, a veces, es difícil». Marcos frunció el ceño, intrigado. ¿Difícil? La voz de Sofía, débil, apenas era audible. ¿Qué quieres decir con eso? Claudia sonrió, pero no era la sonrisa de siempre. Quiero decir que, a veces, es complicado cuando hay personas interfiriendo. Personas que no entienden lo que es mejor para ti. Acarició el rostro de Sofía, pero había algo casi siniestro en el gesto. Marcos sintió un escalofrío en la espalda, pero se obligó a mantener la calma. No quería que Claudia se diera cuenta de que estaba escuchando. Sofía murmuró algo inaudible, y Claudia suspiró. «Vas a estar bien, si las cosas vuelven a la normalidad». ¿Qué significaba eso? Marcos no lograba entender completamente, pero la inquietud crecía. Sabía que tenía que actuar pronto, antes de que la situación se saliera de control. Fue entonces cuando decidió revisar los propios medicamentos de Sofía, sin que nadie lo supiera. Cuando tuvo acceso al cajón donde se guardaban los frascos, algo llamó su atención. Había un medicamento cuya dosificación parecía diferente de la prescripción original. Era sutil, pero lo suficientemente claro como para levantar sospechas. Marcos llevó el frasco a su oficina, en secreto, y comenzó a hacer llamadas a médicos y farmacéuticos. Ellos confirmaron que esa dosificación, si se alteraba, podría causar efectos adversos, como el declive físico que Sofía había estado experimentando en las últimas semanas. Su cabeza comenzó a dar vueltas. Estaba ante la prueba que tanto temía encontrar. Claudia realmente estaba saboteando el tratamiento de su hermana. Era casi increíble. Marcos siempre supo que Claudia tenía un lado controlador,
que era posesiva con respecto a él y su vida, pero nunca imaginó que ella fuera capaz de algo así. Y ahora, con las evidencias en sus manos, se encontraba al borde de una decisión que lo cambiaría todo. Pero, ¿cómo podría confrontar a Claudia? ¿Qué pasaría después? Sintió una profunda rabia crecer dentro de él, pero también una tristeza abrumadora. Amaba a Claudia, o al menos eso creía, pero la persona que ahora veía ante sus ojos era alguien completamente diferente a la mujer que conocía. Esa noche, se encerró en su oficina, incapaz de dormir. Elena también estaba inquieta, percibiendo que algo había cambiado. Encontró a Marcos solo, con la cabeza entre las manos, en una lucha interna que ella entendía muy bien. «Marcos, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave, intentando no invadir demasiado su espacio. Él levantó la mirada, los ojos cansados y abatidos. «Descubrí algo que lo cambia todo». Elena se acercó, sentándose a su lado, sintiendo el peso de aquella confesión. «Revisé los medicamentos de Sofía. Tenías razón. Alguien está cambiando las dosis, y eso está perjudicando su salud». Cerró los ojos por un momento, como si cada palabra fuera demasiado dolorosa de pronunciar. «Y esa persona, es Claudia». Por más que Elena ya lo supiera, escuchar a Marcos admitirlo fue como una puñalada. Sintió el impacto emocional en sus ojos, el choque de ver a quien amaba revelándose capaz de algo tan cruel. «Lo siento mucho, Marcos», dijo ella, sin saber exactamente qué decir. No había consuelo para eso. «No merecías esto, ni Sofía». Marcos movió la cabeza, intentando procesar todo. «Solo no puedo entender por qué. Ella siempre ha sido protectora, sí, pero ¿hasta el punto de hacer esto? ¿Acaso siempre ha sido así, y no me di cuenta? ¿O fue algo que cambió en ella con el tiempo?». Elena guardó silencio, comprendiendo que esa era una pregunta que quizás nunca tendría respuesta. Algunas cosas simplemente no podían explicarse de forma racional. Después de unos minutos, Marcos tomó una decisión. «Voy a confrontarla. Necesito escuchar lo que tiene que decir, aunque duela». Se levantó, y Elena lo observó en silencio. Sabía que no había vuelta atrás. Era la hora de la verdad. Marcos sabía que esa confrontación lo cambiaría todo. Mientras caminaba hacia la habitación donde estaba Claudia, el sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos como un presagio de lo que estaba por venir. Elena se quedó atrás, sintiendo que el peso de la atmósfera en la casa se intensificaba con cada segundo. Sabía que Marcos estaba a punto de enfrentar la verdad más dolorosa de su vida, y a pesar de todo lo que Claudia había hecho, una parte de Elena no quería estar en su lugar. Marcos abrió la puerta despacio, sin golpear. Claudia estaba recostada en la cama, hojeando un libro que no parecía tener su real atención. Cuando ella percibió su presencia, levantó los ojos y sonrió, pero algo en su mirada indicaba que ya sabía lo que venía. «Hola, amor. ¿Qué pasó? Te extraño». Marcos se quedó de pie en medio de la habitación, sin acercarse más. «Necesitamos hablar, Claudia. Y creo que sabes sobre qué». El tono de su voz era serio, contenido, pero detrás de la calma había una tormenta a punto de desatarse. Claudia cerró el libro lentamente y lo puso a un lado. «¿Hablar sobre qué? ¿Está todo bien, Marcos?». Él movió la cabeza, casi en incredulidad. «No me trates como si fuera estúpido, Claudia. Sé lo que estás haciendo con Sofía». Eso cayó como una bomba en la habitación. La sonrisa de Claudia desapareció instantáneamente, y sus ojos se entrecerraron. Ella se sentó en la cama, más erguida, como una depredadora que fue acorralada y ahora estaba lista para contraatacar. «No sé de qué hablas», dijo ella, con un tono defensivo, pero Marcos no cedió. Se acercó, sin quitarle los ojos de encima. «Estás saboteando su tratamiento. Estás manipulando los medicamentos. Revisé todo, consulté a otros médicos, y lo que estás haciendo es inaceptable, Claudia. ¿Estás empeorando la salud de mi hermana?». El dolor en su voz finalmente desbordó.
Estaba herido, y eso ya no tenía vuelta atrás. Claudia respiró hondo, por un breve momento pareciendo que iba a mantener la fachada, pero luego algo se rompió dentro de ella. Rió, pero fue una risa fría, sin alegría. Entonces descubriste, ¿eh? Finalmente comenzaste a prestar atención. Se levantó de la cama, caminando hacia él, pero sin acercarse demasiado. Sí, Marcos. Cambié los medicamentos de Sofía. ¿Y sabes por qué? Porque te estaba perdiendo. La confesión cruda lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Perdiendo? ¿Cómo así? Claudia, no hay justificación para eso. Ella es mi hermana. ¿Cómo puedes hacerle esto? Estaba en shock, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Claudia lo miró con una expresión de amargura. No hice esto porque quisiera perjudicarla. Lo hice porque vi a Elena infiltrándose en nuestras vidas, ganando su confianza, acercándose a ti. Y tú dejabas que eso sucediera. Ella dio un paso adelante, ahora con el rostro tenso, la voz cargada de resentimiento. Te estabas alejando de mí, Marcos. Cada día, te veía confiando más en Elena, pasando más tiempo con ella. Y sabía que, si no hacía algo, te perdería para siempre. Él movió la cabeza, incrédulo. ¿Entonces pusiste la vida de mi hermana en riesgo? Claudia, esto es dolemante. Esto no es amor, esto es posesión. Claudia se rió de nuevo, esta vez con un tono más desesperado. Nunca entenderás, Marcos. Nunca entenderás lo que es sentir que la persona que amas se te escapa entre los dedos. Hice lo que creí que necesitaba hacer para mantenerte aquí, conmigo. Se dio la vuelta, alejándose de él, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse de sus propias palabras. Marcos estaba sin reacción. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna parecía suficiente. Caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera durante unos momentos, tratando de encontrar claridad en el caos de sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi triste. Claudia, esto no puede continuar. Necesitas salir de aquí. Ella se dio la vuelta, con los ojos desorbitados. ¿Qué? No. No puedes expulsarme así, Marcos. Hice esto por nosotros. Te amo. Él sacudió la cabeza, dolorosamente. Eso no es amor. No sé más lo que es, pero el amor no es esto. No puedes hacer daño a las personas así y esperar que todo siga igual. Claudia lo miró durante unos segundos, como si intentara encontrar una manera de revertir la situación. Pero la mirada de Marcos era firme. No había vuelta atrás. Te daré un tiempo para que recojas tus cosas. Cuando estés lista, te llevaré a un hotel. Y después de eso, no sé qué va a pasar, pero no puedes quedarte más aquí. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de desesperación. Marcos, por favor, no hagas esto. Él la miró con una profunda tristeza, pero la decisión ya estaba tomada. No tengo elección. Ella se quedó allí, de pie, inmóvil, mientras él salía del cuarto sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como una señal final de que todo lo que tenían se estaba desmoronando. En el pasillo, Elena lo esperaba en silencio, con una mirada preocupada y solidaria. Marcos respiró hondo, tratando de contener las emociones que burbujeaban dentro de él. Ella se irá, dijo, sin poder mirar directamente a Elena. No sé cómo, pero ya encontraremos la manera de seguir adelante. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia emocional para Marcos y Elena. Claudia había dejado la casa, pero su fantasma aún flotaba, sofocando la atmósfera que antes estaba llena de esperanza y cariño. La casa parecía más pequeña, los ecos de risas se convirtieron en recuerdos lejanos, y la recuperación de Sofía requería un esfuerzo continuo que pesaba sobre los hombros de ambos. Marcos se dedicaba cada vez más al cuidado de su hermana. Revisaba la medicación,
seguía los horarios de las consultas y consultaba a especialistas, siempre con la esperanza de que la salud de Sofía mejorara rápidamente. Mientras tanto, Elena se convertía en una parte esencial de este proceso. Con su forma amable y su conocimiento, fue ganándose la confianza de Sofía, haciendo que la joven se sintiera más a gusto. Cierta noche, mientras estaban en la sala, Elena se volvió hacia Marcos. «Estás lidiando muy bien con todo esto, ¿sabías? Es difícil ver a tu hermana pasar por tanto». Él suspiró, con una mirada distante en su rostro. «Solo estoy haciendo lo que haría cualquier hermano. Pero a veces siento que no estoy haciendo lo suficiente. Lo que Claudia hizo, eso todavía me atormenta». Elena se inclinó hacia adelante, buscando la conexión en sus ojos. «Es normal sentirse así. Te preocupaste por Sofía y por Claudia. Pero no puedes cargar con el peso de sus acciones. Eso no es tu culpa». Marcos sacudió la cabeza, pero había una chispa de comprensión en su mirada. «Lo sé. Pero, al mismo tiempo, lo que ella hizo fue inaceptable. ¿Cómo alguien a quien amaba podría dejarme tan desamparado y destruir la confianza que teníamos?» «Tal vez Claudia estaba luchando con sus propios demonios», sugirió Elena, con un tono cuidadoso. «No estoy diciendo que esto justifique lo que sucedió, pero tal vez no supo cómo lidiar con el miedo de perderte». «Eso no es excusa», respondió Marcos, firme. «Ella me manipuló, y no puedo simplemente olvidar. Lo que más me duele es que pensé que la conocía. Ahora siento como si estuviera viviendo una ilusión». Elena mordió su labio, dándose cuenta de que él estaba en un lugar muy doloroso. «¿Y qué piensas hacer?» «Ignorar esto no parece una opción». «Necesito hablar con ella», dijo Marcos, decidido. «Necesito entender lo que sucedió. No puedo dejar esta situación así. Me está consumiendo». «¿Crees que es una buena idea?», preguntó Elena, levantando una ceja. «Hablar con alguien que te hirió tanto puede ser complicado. No puedo seguir adelante sin entender. Quiero saber si siente remordimiento». «Si realmente le importa Sofía», respondió él, su determinación creciendo con cada palabra. «Necesito resolver esto». A la mañana siguiente, tras una noche de sueño perturbado, Marcos llamó a Claudia. La conversación fue breve, pero suficiente para que él concertara una reunión. Sabía que necesitaba enfrentarse a ese momento, aunque le pusiera nervioso. Al colgar, un torbellino de emociones lo inundó, inseguridad, rabia, pero también una inquietud curiosa. Elena notó la tensión que emanaba de él mientras se preparaba para salir. «Estás nervioso», dijo, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Recuerda, no tienes que hacer nada que no quieras». «Lo sé, pero lo necesito», afirmó Marcos, con la voz firme. «No puedo dejar esta situación sin resolver. No puedo». Cuando llegó al café donde se encontrarían, Marcos estaba inquieto. Se sentó a la mesa, observando a las personas a su alrededor, intentando distraerse. Pero pronto, Claudia entró y la atmósfera cambió. La tensión era palpable. Ella parecía más pálida de lo que recordaba, con ojeras que denunciaban noches de mal dormir. «Hola», dijo ella, con la voz temblorosa. «Hola», respondió él, manteniendo la mirada fija en su rostro, tratando de leer las emociones que se reflejaban. «Me dijiste que querías hablar». Claudia sintió, sentándose lentamente, su postura delatando inseguridad. «Sí, yo quería disculparme. Sé que te hice daño. Hice daño a Sofía. Y no puedo vivir con eso». «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Marcos, con la voz firme. «¿Cómo pudiste llegar a este punto?». «Yo te amaba, Claudia». Ella bajó la cabeza, pareciendo pequeña. «Tenía miedo, Marcos. Miedo de perderte. Y en lugar de hablar sobre eso, yo hice lo que hice. Sé que no hay excusa, pero no sabía cómo manejar mis sentimientos. El miedo no justifica tus acciones. No solo me lastimaste a mí, sino también a Sofía.
Ella no merecía pasar por lo que pasó, respondió él, sintiendo la rabia resurgir. Claudia levantó los ojos, con lágrimas comenzando a formarse. Lo sé. Y me arrepiento tanto. No sé cómo arreglar esto, pero necesito que sepas que me importan ustedes. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Usted no entiende, dijo Marcos, aumentando la voz. Lo que hiciste no es algo que se borra con palabras. Las heridas que dejaste todavía están abiertas. La expresión de Claudia se retorció en dolor. No estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que lamento de verdad. Quiero ayudar, si puedo. Es demasiado tarde para eso, afirmó Marcos, mientras la rabia comenzaba a disiparse en frustración. No puedo confiar en ti ahora. La confianza toma tiempo para reconstruirse. Claudia asintió, su voz fallando. Entiendo. Solo, espero que algún día puedas perdonarme. Solo quiero que Sofía esté bien. Él la observó por un momento, evaluando la sinceridad en su mirada. Haré lo que sea necesario para proteger a Sofía. Y si realmente te importa, haz lo que es correcto, incluso si eso significa mantenerte alejada. Claudia desvió la mirada, como si sus palabras la hirieran. Entiendo. Solo, no voy a rendirme contigo. Espero que algún día podamos hablar de nuevo. Con eso, se levantó y salió, dejando a Marcos solo en una mesa que ahora parecía más fría y vacía. Lo que sentía por Claudia no desaparecería de la noche a la mañana. Pero había una nueva claridad. Necesitaba priorizar la salud y el bienestar de Sofía, a partir de ahí, construir un futuro que fuera seguro para ambos. Cuando volvió a casa, Elena estaba en la cocina, preparando algo. Al ver la expresión de Marcos, ella inmediatamente se dio cuenta de que la conversación no había ido bien. ¿Cómo fue? Difícil. Ella se disculpó, pero todavía no sé si puedo creerle, respondió Marcos, con la voz tensa. La confianza lleva tiempo para reconstruirse. Elena asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Tomaste la decisión correcta. Ahora, lo que importa eres tú y Sofía. Tienen que concentrarse en lo que es mejor para ustedes. Sí, y lo haré. No puedo dejarme llevar por sentimientos antiguos. El bienestar de mi hermana es prioridad, dijo Marcos, fortaleciendo su determinación. Estaré aquí contigo, pase lo que pase. Estamos juntos en esto, afirmó Elena, con una mirada alentadora en los ojos. Esa noche, Marcos se sintió más fuerte. No tenía todas las respuestas, pero sabía que el camino por delante requería valentía y determinación. El peso del pasado todavía estaba ahí, pero ahora había espacio para algo nuevo, algo que estaba listo para construir, incluso si eso significaba seguir adelante sin Claudia. Marcos finalmente entiende que las heridas del pasado no definen su futuro. Está listo para dejar las cicatrices atrás y valorar las nuevas conexiones que ha formado. La vida continúa y encontrará su camino. Si te conectaste con esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.